El texto de hoy, queridos hermanos, es un texto maravilloso. Dice un salmo, la palabra de Dios es dulce como la miel, pues este texto es dulce como la miel. Y para aprovechar esa dulzura del texto del Evangelio de hoy, vamos a tomar detalles, vamos a tomar palabritas que allí están en ese texto, para que aplicando esta palabra de Dios en nosotros, Dios haga su voluntad, nos haga nuevo, nos vuelva a recrear. Como dice el Salmo 103, somos barro. Él sabe de qué estamos hechos, que somos barro, pero al ser barro nos podemos dejar modelar, moldear por Él. Y lo primero que hay que hacer en el texto es encontrar una ubicación geográfica. Dice el texto, en aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Esta presentación es una ubicación geográfica. Y esto es interesante y es importante tenerlo en cuenta. Hagamos como una especie de jerarquía de ubicación geográfica en el tiempo de Jesús. Jerusalén, que está muy al sur de esa tierra de bíblica, es como el centro de la fe, allá donde está la pureza, allá donde está la fe pura. Subiendo más al norte está Samaria. Ahí la fe ya no es tan pura. Los samaritanos solamente tienen 5 libros. Los primeros 5 libros que uno llama de la Biblia, los samaritanos lo tienen la Torá, no tienen más libros. Entonces, digamos que la fe samaritana ya está disminuyendo en su pureza, no tienen todos los textos de la Escritura. Si seguimos más al norte, más arriba en nuestros mapas, miramos que viene Galilea. Imagínense, si ya en Samaria, los samaritanos, su fe ya estaba disminuida en lo puro, ¿cómo sería Galilea? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, cuando a un tal Natanael le dicen, hemos encontrado el Mesías, Jesús de Nazaret. Nazaret quedaba en Galilea. Y lo primero que se le ocurre decir a Natanael es, ¿y de Nazaret o de Galilea sale algo bueno? Allá, la gente tenía que ese territorio allá de Galilea ya no sale nada bueno. Allá la fe está oculta en tinieblas. Pues bien, el texto de hoy nos presenta un lugar más al norte. Quiere decir, donde ya está la oscuridad total. La tierra de Tiro y Sidón. El texto lo que nos está diciendo es que Cristo va allá. Y lo bueno es que dice, volvió. Quiere decir, Jesús había ido varias veces. Cristo, que es la luz, visita nuestras oscuridades. Cristo, que es la luz, llega al fondo de nuestro corazón. Podemos decir, el fondo donde están todas nuestras basuras. Eso es un hermoso texto, este es un hermoso texto que nos ubica entonces, ¿dónde estaba Jesús? En la total oscuridad, y Él llega con su luz. Dice el texto y le presentan ahora un personaje. Con pocas palabras se dice, era un sordo que tenía algo. Aquí hay un detalle. Los biblistas, que son los que se encargan de trasnocharse estudiando las lenguas bíblicas, como el griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Lo que se traduce por sordo en castellano, en griego se dice kofos. ¿Y qué significa kofos? Más que sordo, significa aquella persona que no tiene relevancia, aquella persona que no le entra la comunicación, que no le entra la palabra, que no la percibe. Es alguien entonces sin nada. Fíjate lo que significa sofos. Uno piensa enseguida alguien que no puede oír, pero el término sofos en griego
simplemente te está diciendo, esa persona no tenía importancia. Esa persona no le entraba nada, no escuchaba nada. Dios no podía entrar ahí porque estaba totalmente, digámoslo así, cerrada. Y aquí entonces, queridos hermanos, nos vuelve a decir el texto que esta persona entonces en dificultad es presentada por la gente a Jesús. Señor, y ponle las manos. No dicen para qué, se supone, pues diciendo el texto que está sordo y casi no podía hablar, que era para que lo sanara. Aquí también hay un hermoso gesto, lo que uno puede llamar la oración de intercesión. El mudo o este personaje es alguien anónimo porque no se le da el nombre, es alguien pasivo porque no hace nada, a él lo llevan. Es como aquella frase que dice, ¿para dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Quiere decir, está ahí. Pasivo, anónimo. Qué hermoso, porque nosotros estamos llamados, queridos hermanos, a tomar a aquellos que están en necesidad. Ni ellos mismos hacen algo por ellos. Y hay que presentárselos al Señor. Esa es la oración de intercesión, lo que se ve hoy en el texto. La gente le presenta a Jesús a este sordo que tenía dificultades para hablar. Lo presenta, esa misericordia y esa compasión lleva a la gente a orar, digámoslo así, a hacer oración de intercesión. Entonces, esta persona que no recibe, que no es relevante, que está cerrada a la palabra, que está bloqueado, es una persona que ahora Cristo se los lleva aparte. Dice de esta manera el texto traducido al castellano, apartándolo de la gente a solas. Vuelvo otra vez al texto griego. A solas se dice katidían. Y katidían significa esto, a la intimidad. Katidían significa lo que es propio, lo que es mío. Quiere decir, Cristo se llevó a esta persona, se lo llevó a su intimidad. Podemos decir que lo guardó en su corazón. Como si Cristo le estuviera diciendo, mira, tú eres importante para mí, ven, ven, yo te acojo, yo te recibo. Me interesa lo que te pasa, ven, ven. Entonces, katidían, lo que nos está recordando es que Cristo encuentra a una persona en necesidad y le presta atención. Ese sordo no es uno más de la masa, no es uno más del gentío. Cristo quiere tener un encuentro personal con él. Y esto es la fe, queridos hermanos. Esto no es ir, no, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Entonces, si hay misa, vamos todo el mundo a misa. No, esto es un encuentro personal. No somos una masa amorfa y anónima. Cristo quiere conocernos, quiere conocernos. Entonces, en este primer momento de la meditación, hemos encontrado como una especie de muestra geográfica y personal. El texto nos está hablando dónde está ubicado Jesús y nos está hablando quién es la persona que está enferma, alguien cerrada, alguien que no le entra la palabra, y el texto dice, traducido al castellano, alguien sordo. Segundo, resulta que ahora el Señor hace unos gestos extraños. ¿Qué le pide la gente a Jesús? Que imponga la mano. Y Jesús no lo hace. Jesús utiliza otra manera de acercarse a esa persona. A veces sucede, queridos hermanos, que alguien se convierte por la predicación de un cura. Pero la misma predicación a otro no le dijo nada. Sucede que hay personas que se van de retiro y vienen alegres, contentos, convertidos, y hay otros que ese retiro les pasó como si nada. Hay personas que viven un momento difícil de enfermedad y es un momento de encuentro con el Señor, y otros que después que se sanaron, no vinieron más a misa. Así pasa. A veces los gestos,
las situaciones actúan de manera diferente en las personas. Dios actúa, Dios tiene sus caminos. Pues bien, el texto nos dice que Jesús colocó los dedos en los oídos y con la saliva tocó la lengua. Mi hermano, usted imagínese eso. Usted que vea que alguien hace así, escupe, porque el texto en griego dice que escupió. Y tomando la saliva, viene y le toca la lengua al otro. Usted ve eso y usted dice, uy, qué asco. Qué asco. Pues el texto nos está diciendo que Cristo no tiene asco. Qué hermoso, ¿cierto? Si a uno le da asco ver eso, pues Cristo que lo hizo no tiene asco de nosotros. Cristo es aquel que con su cuerpo sano, con su cuerpo santo, Cristo que es el santo de Dios, su cuerpo es totalmente puro, es aquel que al tocar nuestros cuerpos pecadores, nuestros cuerpos lastimados por el pecado, nuestros cuerpos enfermos, débiles y frágiles, Cristo nos toca porque no tiene asco. Y su cuerpo sano nos da sanación a nuestro cuerpo enfermo. Y su cuerpo santo nos da santidad a nuestro cuerpo pecador. Eso sucedió aquel día. Y uno pregunta, ¿y hoy? ¿Hoy cómo se da eso? En los sacramentos, mi hermano. Los sacramentos, todo sacramento tiene algo visible. El bautismo, el agua. La ordenación sacerdotal, le imponen las manos al que va a ser ministro de Dios. Hace 12 años, 5 de septiembre, a mí lo hicieron. Hace 12 años me ordenaron sacerdotes. ¿Y qué hicieron ese día? Signo visible que fue, imponerme las manos. En la Eucaristía, signo visible, y es el sacramento más visible donde Cristo, su presencia se hace presente. Bueno, ahí redundé, pero es su divinidad, se hace presente. Cristo en el hoy, año de tu vida, en este día, ¿cómo te toca Cristo? Con su cuerpo en la Eucaristía. Eso es el sacramento. Cristo no tiene asco de nosotros. Cristo no le da asco, nada. Y fíjate que la ley de Moisés prohibía tocar al enfermo, porque si no quedabas impuro. El que tocaba a un enfermo no podía ir al templo, quedaba impuro. Pues Cristo no se hace impuro, Cristo purifica. Cristo no se enferma, Cristo da la salud. Cristo no se contagia de tu pecado, Cristo te da salvación y perdón por tocarte. Por eso le decía, este texto tiene unos detalles hermosos. Cristo no le da asco nuestra vida, no le da asco lo que somos. Más bien, Él quiere tocarnos. Entonces, queridos hermanos, este es un texto de encuentro. Cristo se encuentra. Cristo es aquel que viene a tocarnos. ¿Te das cuenta que esto tiene un paralelo muy hermoso con la creación que narra el libro del Génesis? ¿Te acuerdas que Dios toma del barro y crea al hombre? Que Cristo haga lo mismo ahora, que tome su saliva y toque a este enfermo. Lo que está diciendo que Cristo es el que recrea, el que vuelve a crearnos, el que vuelve a hacernos, el que vuelve a formarnos. Qué hermoso. Después el texto dice que Él alza la mirada y hace o tiene un suspiro. En griego, suspiro, lo que se traduce por suspiro, en el texto está estenasén. ¿Y qué significa estenasén? Significa un suspiro profundo,
Un dolor que se siente cuando usted siente ese dolor. Usted dice, ¿hasta cuándo, Dios mío? Ese suspiro de dolor. Eso fue lo que Cristo, dice el texto, hizo. Es una expresión de dolor, es un gemir, es un suspiro profundo, es quejarse. Dimensionemos esto, queridos hermanos. ¿Quién es el enfermo? El otro, no Jesús. Y aún así, Jesús le está dando la sanación al otro y Cristo es el que se queja, el que gime, el que le duele. Entonces Cristo es aquel que al sanarnos carga nuestro dolor. ¿Te acuerdas que eso mismo pasó en la cruz? Dice el Evangelio de Juan que dando un suspiro entregó el Espíritu. Cristo ahí estaba cargando. Dice San Agustín, santo, dice, grande, inmenso del siglo IV, dice él, que Cristo nos dio todo lo de Él, su santidad, su sanación, su glorificación. Y Cristo toma todo lo nuestro, nuestro pecado, nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestras enfermedades. Cristo entonces es aquel, queridos hermanos, que carga. El Evangelio de Mateo en el capítulo 8, versículo 17, lo dice de esta manera: para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, Él tomó sobre sí nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Eso es lo que significa el suspiro de Cristo. Ese gemido, ese dolor que siente Cristo es que está cargando el dolor de este enfermo. Y después dice el texto que gritó, Efatá. Efatá, el mismo texto dice que significa ábrete. Miren, y vuelvo otra vez al griego. Dianoigo en griego significa abrir. Abrir, en este caso, completamente. Hagamos el paralelo otra vez con la creación. ¿Sabes dónde se da ese dianoigo? Cuando el segundo versículo del Génesis, primer capítulo, segundo versículo, dice, todo era caos y confusión, dice el texto que Dios abrió, Dios apartó. Lo que Cristo está haciendo cuando dice ábrete es crear, es quitar la confusión, el caos que estaba viviendo esta persona para volverlo a crear. Estos textos, queridos hermanos, entonces, nos están hablando de esa cercanía del Señor. Y la consecuencia de este cargar, de este llevar, de este gemir Jesús, el dolor del otro, dice el texto, al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba y hablaba correctamente. Se le soltó, dice Jesús, estaba amarrado. Apliquemos eso a nuestra vida también. Nosotros necesitamos que Cristo nos vuelva a crear porque ya nos amarramos totalmente a nuestros defectos, pecados y no queremos soltarlo. Ese es como un computador que está lleno de virus y ya usted no puede hacer nada. ¿Qué tiene que hacer? Dicen formatearlo, quiere decir volverle al estado original. Pues eso es lo que Cristo dice el texto cuando grita, ábrete. Quiere decir, vuelve al estado original aquel que estaba amarrado por su situación de pecado. Tercero, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Dice el texto que Jesús manda, no se lo digan a nadie. ¿No te parece como curioso y hasta parece un chiste que Jesús sane a un mudo y después le diga no hables? ¿No te parece como contradictorio, curioso, chistoso, no sé cómo decir? Lo sana de la mudez y después le dice no hables. ¿Por qué Cristo hace esto? Los biblistas hablan de un secreto. Cristo con el secreto mesiánico. Quiere decir, Cristo quiere que la gente primero
medite. Mire, no te quedes mirando el milagro. ¿Qué significa ese milagro para ti? En el Evangelio de Juan no se dice milagro, se dice signos, precisamente para que aprendamos que los milagros hay que buscarle el significado. Cristo le está diciendo a esta persona y a todos, porque no solamente es al mudo, es a todos. Le dice, oigan, no lo digan a nadie, mediten eso, piensen, ¿qué es lo que pasó hoy? ¿Qué significa esto para ustedes? Para uno salir a predicar la palabra de Dios, primero tiene que saber qué significa. Entonces Cristo le dice, no se lo digan a nadie, primero medita, primero mira qué significa esto en tu vida. Y dice el texto que la gente maravillada, en el colmo del asombro, dicen, todo lo ha hecho bien. Quiero terminar esta meditación cantando ese pedacito. Si me lo permite mi desafinada voz, esto lo escuché a un sacerdote y es bueno porque uno se lo aprende y uno va con esa melodía. Kalos panta pepoyeken. Literalmente significa bellamente todo lo ha hecho bien. Fíjate que el texto traduce todo lo ha hecho bien, pero en realidad kalos significa bello. ¿Te acuerdas la palabra caligrafía? Kalos, cali, y grafo significa escribir. ¿Qué significa caligrafía? El que escribe, bello. Pues digámoslo de esta manera, Cristo todo lo ha hecho bello. ¿Y cómo se dice en griego? Kalos panta pepoyeken. Kalos panta pepoyeken. Kalos panta kalos panta kalos panta pepoyeken. Kalos panta kalos panta kalos panta pepoyeken. Ahí queda grabada la homilía para que al volver a escucharla se aprendan ese pedacito. Todo lo ha hecho bello, hermoso. Cristo es aquel que cuando se encuentra con nosotros nos hace bellos. A veces uno afanado en hacer tantas cosas exteriores, se mira al espejo, entonces quiere pintarse el pelo como se lo pintó tal actriz, entonces quiere colocarse el tatuaje como se lo colocó tal cantante, entonces quiere hacerse tantas cosas porque no sé quiéncito se lo hizo. Hazlo porque tú quieres, pero en el fondo, mírate en el espejo y recuerda, kalos panta pepoyeken. Cristo todo lo ha hecho bello. Tú eres bello para Él. Cuando tú te encuentras con Él, Él te dice, tú eres importante para mí. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Ven, ven, como hizo con el sordo que casi no podía hablar. Ven, ven. Tú eres importante, ven. Se lo llevó a solas, se lo llevó a su intimidad. Que Cristo nos haga bellos. Que hoy salgamos de este templo parroquial diciendo, me encontré con el Señor. Me acogió en su intimidad, en su corazón. Quitó todo aquello que me amarraba, todo aquello de dolor, tristeza, peso, porque ahora lo carga Él y me ha hecho bello. Para la gloria de Dios, amén.